Ya dijimos en el 132, 133 de la Constitución Política de la República. Aparte de ello, habrán algunas funciones que la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, que es el decreto 16-2002, va a establecer por ahí para lo que es Junta Monetaria. ¿Es así como íbamos? Porque de repente sí mencionábamos que está integrado Junta Monetaria, ¿verdad? Sí, el 132. Fíjense, ya vean todas las dudas. Yo tengo una duda. Sí, por favor. El Banco de Guatemala tiene su propio ¿Patrimonio? sí, o sea, no depende del presupuesto general de la nación tampoco. No depende de una forma directa, pero sí tiene participación, porque todas las deficiencias en algún momento van a ser trasladadas al presupuesto general de ingresos y egresos. Y cuando le menciono, si quiere, me permite. Sí, dale. ¿Cómo? Bueno, habíamos dicho entonces que estaba Junta Monetaria, autoridad máxima, cómo está integrada Junta Monetaria, presidente del Banco de Guatemala, el ministro de Economía, el ministro de Finanzas, el ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, un representante del Congreso de la República, el representante de las cámaras asociadas en el CACIC, un representante de los consejos de administración de los bancos privados y el representante del Consejo Superior Universitario. Estas personas son las que conforman precisamente lo que es Junta Monetaria. Autoridad máxima, dije, en materia financiera. Establece la tasa líder, la tasa de interés activa, pasiva, el porcentaje de encaje legal, el porcentaje de encaje bancario, aprueba todas las instituciones y grupos financieros que nacen a la vida jurídica a través precisamente de una resolución después de recibir entiéndase, un expediente con dictamen favorable de parte de la Superintendencia de Bancos. Desde ahí también controla Superintendencia de Bancos, controla la IBE, ya me recordé, habíamos mencionado la Intendencia de Verificación Económica y precisamente dentro de la política económica, crediticia, monetaria y financiera, tiene gran participación lo que es Junta Monetaria. Mencionábamos que quien preside pasa a ser el presidente del Banco de Guatemala. Mencionábamos también que Junta Monetaria, dentro de las funciones que tiene, la única limitante que podríamos establecer es la que regula el artículo 133 de la Constitución Política de la República y que consiste en que tiene la limitación de, ahí sí que, otorgarle financiamiento o aprobar financiamiento hacia el gobierno como tal, hacia el Estado. Únicamente puede, en caso de que existiera una catástrofe, alguna pandemia como la que pasó, a través de la aprobación de 2/3 partes del Congreso de la República, aprobar algún tipo de financiamiento hacia lo que es precisamente el Estado. ¿Quién otorgaría el financiamiento? Automáticamente lo otorgaría el Banco de Guatemala. Bueno, esto es Junta Monetaria. Sabemos que en la misma ley orgánica aparecen algunas otras funciones como tal, que tiene su sede físicamente dentro de las instalaciones del Banco de Guatemala, al igual que las tiene la Intendencia de Verificación Económica y alguna parte de la Superintendencia de Bancos como tal. Bueno, dejo de lado Junta Monetaria, que es la primer autoridad en materia financiera pública como tal. La segunda institución que tiene participación precisamente dentro de lo que es concretamente el sistema financiero público pasa a ser el Banco de Guatemala. El Banco de Guatemala al final se rige por el decreto 16-2002. Ahí en uno de los primeros artículos van ustedes a encontrar precisamente que el Banco de Guatemala tiene, aquí viene el licenciado Barrachina, tiene patrimonio propio.
¿ya? Ese patrimonio propio le permite al Banco de Guatemala, que es el único banco central y que va a funcionar como corresponsal para con otros países como tal, el poder generar transacciones de otro tipo de moneda, entiéndase libras esterlinas, córdobas, moneda que nadie utiliza en el medio financiero y que tendría que ser como corresponsal para con otros bancos centrales el poder venir y recibir los quetzales y entregar ahí sí que la plata que corresponda en función de eso. Otra de las funciones del Banco de Guatemala, aparte de tener patrimonio propio, es de que administra el encaje bancario, al igual que el encaje legal. Mencionábamos que el encaje bancario es ese porcentaje de todos los depósitos que el día de hoy ustedes llevaron al sistema bancario y que puede consistir en depósitos de ahorro, depósitos a la vista, depósitos monetarios, depósitos a cuenta o bien depósitos a plazo fijo, por mencionar algunos. Alguna otra figura podría aparecer por ahí, pero si tiene la calidad de depósito, tendrá el banco que lo recepcionó la obligación de remitir a las bóvedas del Banco de Guatemala el día de mañana antes de las 11 de la mañana su encaje bancario. Ese porcentaje que, atendiendo a una resolución precisamente de Junta Monetaria, anda en el 14.6%. Yo creo que es la resolución 172-2002, por ahí recuerdo. Bueno, el encaje legal pasa a ser un porcentaje que casi siempre es el 50% del encaje monetario que los bancos deban de enviar siempre a las bóvedas del Banco de Guatemala por la negociación de cualquier título o títulos que entren a negociar. Si los bancos adquieren, por ejemplo, un lote de cédulas hipotecarias y a cambio de que están entregando plata, por obligación, ¿verdad?, tendrían que mandar de ese total que ellos pagaron, por lo menos la mitad del 14%, que sería un 7,3%. Si el encaje, en este caso bancario, anda en 14,6%, el encaje legal es el 50%, sería un 7,3% total. Se envía a las bóvedas y aquí viene, estas dos acciones, encaje bancario y encaje legal, que implica mandar dinero de los bancos privados al Banco de Guatemala, implica dinero inorgánico, dinero que se retira de la circulación. ¿Para qué? Para mantener aquel tipo de política cambiaria y monetaria que es obligación de Junta Monetaria, ¿ya? Entonces, es la administración quien recae, en este caso de ese dinero, le corresponde a esa administración al Banco de Guatemala. Bueno, el Banco de Guatemala también en su momento va a tener que por obligación recibir la plata de los bancos de aquel dinero que se encuentra dañado. Ya mencionaba, aquel que le hicieron cachos, aquel que le pusieron un corazón y una flecha, y Mari te amo, y que la dan y pegados los chicles o el cigarro ahí quemado. Todo ese dinero pasa a ser dinero inorgánico. Básicamente está siendo mutilado, está siendo alterado en su estructura física. Sin embargo, aquí hay algo interesante. El Banco de Guatemala entonces tendrá que venir a retirarlo y a cambio de, si retira 10 millones de dinero dañado, tendrá que inyectar los 10 millones, porque solo es un canje monetario. Y por otro lado, hay que tomar en consideración que el mismo Banco de Guatemala, aparte de administrar ese encaje bancario, ese encaje legal, debe de administrar el famoso Fondo de Protección al Ahorrante, que es un seguro que deba de retribuírsele a todos aquellos que en algún momento tienen una cuenta de depósitos monetarios a plazo fijo, a la vista, si ustedes quieren, pues, a cuenta, ¿ya? Todo ese tipo de depósitos. ¿Por qué?
porque el fondo de protección es para cubrir cualquier contingencia. Aparece por ahí el banco Don Perico de los Palos y tiene insolvencia y en este momento entra en crisis. Viene, me voy a adelantar, Superintendencia de Bancos viene y lo interviene. ¿Qué pasa? En ese momento todos los que en algún momento llegaron a algún banco van a encontrar bueno, malo. Entonces empiezan a sumar todo lo malo, todo lo bueno. Y desde acá se puede decir, usted tiene una cuenta, licenciado, de depósitos monetarios. ¿Cuánto quiere tener en esa cuenta? 5.000. 5.000. Licenciado Barranchina. ¿Cuánto? 10.000. 10.000, licenciada. Miedosos somos. 1 millón, dice la licenciada. ¿Ustedes cuánto? 15.000. 5, 10, 15, licenciado. 100, va. Imagínense, 5, 10, 15, 100 y 1 millón. ¿Qué pasa al final? Entraron en crisis y este fondo de protección al ahorrante es sobre 20.000 quetzales. Implicaría que llega el IC, le dan sus 5.000. La licenciada llega, tenía 15. El IC llegó 10. El IC llegó, tiene 100, solo 20. La licenciada tenía 1 millón, solo 20. Todo lo demás tendrán que conformar un concurso de acreedores e irse en contra de la institución bancaria para poder reclamar precisamente el resto de su dinero. En esa intervención entre lo bueno y lo malo, al final ese banco tiene una forma de un cascarón. Y en ese cascarón vamos a encontrar esto es rescatable, esto no, y al final tiene su balance general. Su patrimonio, por ejemplo, de 500 millones, ¿ya? Resulta ser de que debe 300 millones y solo tiene de capital 200 millones. Ya solo ahí empiezan a ver dentro de todo su patrimonio. ¿Cuánto suma al final? Miren, en realidad lo que es rescatable de ese patrimonio solo son 300. Bueno, hay 200 que al final eran un préstamo entre empresas, entre compañías afiliadas a un mismo grupo financiero. Señor grupo financiero, venga, y usted responde por estos 200 millones más. Tendrían sus 500 millones y desde ahí empezaría pues, la superintendencia de bancos a ver el concurso de acreedores y empezar a pagar según vaya, ahí sí que en avance ese proceso y según la forma de poder reclamar. Si se constituyen varios grupos que reclamen, la situación es más compleja. ¿Por qué? Porque de repente llegó un grupo primero y tuvieron el 100%, pero ya cuando llega el resto del grupo, miren, ya no hay porque ya se cubrió el 100% y lo que queda solo alcanza para un 60%. Mientras que si entran todos, podrían alcanzar, por ejemplo, un 80%. Ya la situación es más equitativa como tal. Pero esa es una situación y problema de los bancos. Sucedió con Banco del Café en su momento y lo digo porque ya es público, a pesar de que ahí fue otro tipo de mecanismo para poder llevarse la plata. Al igual que lo fue precisamente en Bancafé. Totalmente dos cosas distintas. Las famosas bancas fuera de sede, las famosas offshore, jugaron un rol determinante tanto en Bancafé como en el Banco de Comercio. Al final, Bancafé, que fue la primera institución, precisamente agarraron 2, 3 personas, mira, te nombramos gerente de división internacional, gerente del área de portafolio internacional y llegaban todos. Vienen a sacar su plata, sí, la suscribamos. Pero estaban suscribiendo, por ejemplo, un pagaré. No era cuenta. Y resulta ser, no, que yo deposité mi dinero. Utilizaban logo, utilizaban colores, papel membretado, el nombre casi que café. Había mucho que asociar. Y por eso la gente fue inducida a un error. Se llevaron más de 3.000 millones de quetzales allá por el ¿de qué? 89, 90 del siglo pasado. ¿Ya? Mientras que el Banco de Comercio fue a inicios del presente siglo, ya tenía precisamente la Intendencia de Verificación Económica, que esto es algo importante, al igual que la Intendencia y al igual que la Superintendencia, y no actuaron. De esa cuenta, aquel señor bigotudo de dientes grandes llamado Willy Zapata, que fue superintendente de banco, ese cuate tendría que estar preso, porque él no actuó
y por no actuar, ese tipo de actividad pasiva precisamente es un incumplimiento de deberes. ¿Ya? Sin embargo, mucha gente ha muerto, no han logrado reclamar su patrimonio, y ellos utilizaron no división internacional para firmar pagarés, sino que utilizaron una banca fuera de sede, y ellos sí se llevaron buena plata. Entonces, y fue rico para esa institución, porque el consejo directivo de esa institución bancaria lo que hizo es que llega un momento y con el X superintendente de banco, mire, no podemos más, le dejamos el banco, y de esa cuenta les quisieron librar responsabilidad, más en realidad ahí sí existió una estafa, un abuso de confianza por el manejo. Y digo estafa y abuso de confianza, ¿por qué? Porque ustedes por confianza, digo pues quienes llegaron, por confianza aperturaron sus cuentas en una banca fuera de sede, por ejemplo, ¿ya? Mientras que fueron inducidos y lo que fuera, y la superintendencia ni vista ni oído, ¿ya? Hoy en día hemos escuchado, ya por ahí escuché que hay una fundación, voy a emitir el nombre, sin embargo dentro de los anuncios, venga, su dinero rinde más con nosotros. Momento, ¿es banco? No. Que Chepe te presta, ¿será banco? Que el guardadito, tiene un banco detrás. Ese tipo de situaciones hay que empezar a segregar y ver cuáles sí son funciones de una institución bancaria. ¿Y por qué menciono? Porque ninguna entidad mercantil podría venir y captar. Y es más, las cooperativas es otro rollo, ya luego lo mencionaré, pero ninguna entidad mercantil que no sea un banco no podría captar depósitos, porque estaría incurriendo en lo que técnicamente se llama intermediación financiera. Y la intermediación financiera es un delito que debe ser perseguido por la Superintendencia de Bancos. ¿Como Autocasa? También fue una entidad que en su momento captaba recursos, ofrecía intereses totalmente, yo creería que existía un cobro de intereses bajo un anatocismo exagerado y por lo tanto de igual forma. Entonces ahí hay ilegalidad como tal. Esta institución es reciente. Recuerdo que hace 2 meses escuché un anuncio, iba por casualidad y puse una emisora y de repente, por favor, tráiganos sus recursos, aquí tienen un mayor rendimiento, les están ofreciendo solapadamente una tasa de interés mayor que la institución bancaria. Claro, uno llega con sus 100 pesos, incluso ahora da risa que ya ni 100 le quieren aceptar para aperturar una cuenta de ahorro, lo que fuera, y atendiendo a los principios de Basilea. Yo puedo llegar y decirle, no lo veo involucrado usted, llego, mire señor, fíjese que necesito aperturar mi cuenta, pero antes quiero ver los estados financieros de su banco. ¿Y con cuánto hablan? 100 quetzales. Fíjese que no hay sistema ley de la vida y lo atiende. Pero los principios de Basilea obligan a que todos los bancos deban de proporcionar esa información. A que todos los bancos, cuando diga licenciado, pase adelante, licenciado, pase adelante, quiere cafecito, mira, ahí está, ahorita los atienden, mira, que no sé, nos fuimos al puerto, y el otro, nada que ver. O aquellos hermanos de Occidente que entran a veces con su mochilita y los desprecian por su vestimenta, ¿verdad? El otro día recuerdo en uno de los departamentos vecinos entró alguien como que iba de viaje, mire, voy a aperturar mi cuenta. Cuando viene y le dice, y así, ¿con cuánto? Mire, aquí el mínimo, le dice, hasta así, ¿va? El mínimo es de 5,000 quetzales. Abre la maleta, le bastará $500,000. ¿verdad? Y así, como que iba de viaje, va su $500,000 efectivo. Claro, hay que tener cuidado del lavado, etcétera, etcétera. Pero vamos pues, que los principios de Basilea generan una normativa y ahí están aglutinados las 8 potencias monetarias y económicas del mundo como tal. Entonces, y ellos desde ese país que casi nadie sabe que existe, ¿verdad? Que solo cuando hay campeonato de Copa o no sé qué en Eurocopa, ven que aparece alguien de amarillo con una franjita negra, y hasta entonces sabe uno, es aquel país que está pegado a Suiza.
Hasta ahí se dan cuenta que existe Basilea. Pero Basilea trae desde hace años, desde el aparecimiento del Banco Mundial, su normativa. Entiéndase para evitar lavado, entiéndase para que exista un servicio que sea lo más extenso y de atención al público, sin menoscabo de la dignidad de la persona, y por ende también controles para poder evitar capitales mal habidos. Y de ahí es de donde ha surgido que esas 8 potencias establecen que es el Banco Mundial el que controla cualquier transferencia. Óigase bien, cualquier transferencia que va de un lugar a otro, del otro lado del mundo. No, que yo le tiro una transferencia a mi hijo que está en Holanda, momento, pasó por el Banco Mundial. Que de allá viene, pasa por Banco Mundial. Que los hermanos que están en Calidad de Mojarras en el norte mandan, pasa por el Banco Mundial. Entonces son situaciones de control, son herramientas de control, y que, insisto, no es porque sean eficientes, es porque las potencias establecen las reglas de juego como tal. Pero ya me fui más allá del sistema financiero privado que es del público. Entonces, Banco de Guatemala tendrá el derecho de poder acuñar papel moneda siempre y cuando se cumpla con las características del decreto 17-2002, que es la ley monetaria. Ahí aparece que la moneda de curso legal en el artículo 1 es el quetzal, que se va a abreviar y que será representado a través de una Q mayúscula. Artículo 1. En el 5.6 de la ley monetaria ustedes van a encontrar que se debe de utilizar como medio de cuenta y pago el quetzal, o sea, moneda de curso legal. Ahí por el artículo 10 en adelante, bueno, en el 9 y en el 10 van a encontrar concretamente la obligación que tienen algunas entidades precisamente en cuanto al control de la moneda, es decir, en la masa de circulante, el mantener las reservas monetarias internacionales como tal, queda regulado en esa ley monetaria. Y de ahí del 11 en adelante todas las características de las distintas unidades reconocidas como papel moneda. Es decir, 1 centavo, 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos, billetes en moneda de 1 quetzal o papel moneda de 1 quetzal, billetes de 5, de 10, de 20, de 50, de 100, de 200. Y la ley ya contempla la emisión de papel moneda hasta de 500 quetzales, que todavía no está en circulación y que tendrían que fijar las características tanto Junta Monetaria con aprobación del Congreso, a pesar de que ya está en ley, para las características, y el responsable de acuñar ese papel moneda sería el Banco de Guatemala. Único banco central, único banco que puede ser corresponsal de Estado, único banco que puede ser asesor financiero del Estado, único banco autorizado para acuñar papel moneda como tal. Bueno, el Banco de Guatemala también va a controlar y tiene la obligación de divulgar a diario el tipo de cambio de referencia del quetzal en cuanto al dólar como tal. De igual forma, hay que tomar en consideración que dentro de las instalaciones y dentro de esa ley orgánica siempre se tendrá que venir y respetar lo que esa ley le traslada a Junta Monetaria, a la Superintendencia de Bancos y a la Intendencia de Verificación Económica. Por otro lado, también el banco tiene la obligación de inyectarle precisamente a aquellos bancos que quedan desencajados y que en algún momento pues tendrán que venir y pagar cuando el Banco de Guatemala les inyecte efectivo una tasa libre que es fijada por Junta Monetaria, ¿ya? Que es un interés que se cobra sobre esa plata que se presta en algún momento. Por otro lado, también el Banco de Guatemala le va a reconocer a todo el sistema financiero privado precisamente un porcentaje de interés por ese dinero que ingresan, por ese porcentaje de encaje bancario o de encaje legal que ingresa precisamente a las bóvedas del Banco de Guatemala.
tendrá también la responsabilidad de mantener el control sobre las reservas monetarias internacionales, tendrá la responsabilidad también de poder venir y administrar precisamente el endeudamiento del tesoro y soportar las cargas por diferencial cambiario. Que el tipo de cambio, por ejemplo, el día de hoy haya amanecido, por ejemplo, a 7.90, cuando el fin de semana venía, por decir algo, a 7.75, se dispara, dicen todos los financistas. ¿Y qué pasa al final? Bueno, si se está disparando y se está vendiendo más caro el dólar, es porque hay escasez dentro del mercado. ¿Qué pasa? El Banco de Guatemala automáticamente va e inyecta dólares y retira quetzales para tratar de, ahí sí que, revertir esa alza al tipo de cambio. Cuando el tipo de cambio alcanza un 7.70, un 7.80 y ahí se mantiene fluctuando, pues son condiciones normales. Cuando el tipo de cambio cae, disminuye a un 7.50, inmediatamente el Banco de Guatemala va y retira dólares e inyecta quetzales para obligar a que el tipo de cambio vuelva a tener la oscilación entre un 7.70 y un 7.80. Ese tipo de oscilación nos va a llevar entonces a que las condiciones cambiarias para exportadores, para importadores, a pesar de que es un tipo de cambio manipulado, maquillado, le diríamos, ya mantiene estabilidad económica, que es parte de las políticas que le corresponden a Junta Monetaria y al Banco de Guatemala. Mantener una política cambiaria, mantener la política monetaria y mantener en algún momento, pues, precisamente una política de precios como tal. ¿Qué pasa con todo ese vaivén del dinero? El Banco de Guatemala, si alguien tuvo la curiosidad, el día de ayer apareció publicado el balance general del Banco de Guatemala. Y es increíble, ¿verdad? Deficiencias cambiarias. 3.000, óigase bien, ¿verdad?, billones de quetzales reflejados como pérdida operativa. Y eso tarde o temprano va a pasar a ser presupuesto dentro de la sociedad. Al igual que se convierte también en presupuesto y que el Banco de Guatemala también administra esa devolución de crédito fiscal a los exportadores. Hay exportadores que precisamente sobreentienden 95 o 100% exportan para cualquier lado del mundo, afuera del continente centroamericano, del bloque centroamericano. Todo lo demás será exportación. Cuando se va ese buen porcentaje, aquí hay algo interesante, ¿va? El exportador compró acá materias primas, pagó IVA, pagó servicios, paga IVA, compró cualquier otro tipo de servicio, pagó IVA, compra otro tipo de bienes, maquinaria, paga IVA. Pero por el tener un producto que va con destino al exterior, no deben de cobrar IVA. Entonces, al final, no van a tener cómo reclamar ese IVA pagado contra un IVA facturado. Entonces, en el momento en que no pueden generar esa relación débitos-créditos dentro del IVA, pues sencillamente se acumula ya un porcentaje de IVA pagado que sirvió para todo ese producto generado en Guatemala y que lleva como destino ahí sí que fuera del continente, una exportación. Todo lo contrario, ¿eh? De importación, productos que se generan en el exterior y que vienen como destino final para su consumo al país. Estos también pagan impuestos, ¿verdad? Entonces, pero de su país de origen no pagan impuestos. Entonces, nuestros productos acá en la salida no pagarían impuestos y en su país de destino pagarían impuestos. Todo ese tipo de gasto que muchas veces llega a sumar, recuerdo, hay una compañía que exporta un promedio de 350 containers a Europa de productos de agroconsumo. Ya solo ahí, cuando uno revisa, a veces hay hasta 6 millones de IVA reclamados solo en un año. Y cuando miremos el presupuesto se van a dar cuenta de esa forma perversa que tiene el Estado de jinetear los recursos. Pero ¿qué pasa? Cuando alguien presenta su reclamo ante la Superintendencia de Administración Tributaria,
Si Doña SAT viene y está dentro de los periodos de manejo de preproyectos de presupuesto y proyectos de presupuesto, automáticamente va a solicitar. Cuando se solicita y el Estado asigna los fondos, no se los da a Doña SAT, los asigna a una cuenta dentro del Banco de Guatemala. Y hasta que se terminan los procesos de revisión, muchas veces, ya, y en caso contrario, hasta un 75%, recuerdo, si es que no ha cambiado, si no me corrige por favor, licenciado Coca, se devuelve y el otro porcentaje queda hasta que se verifica a través de una auditoría. Si los auditores llegan y dicen sí, casi siempre llegan a devolver un 15% más y se quedan con un 10%. Siempre encuentran hallazgos, ajustes, que esto no va, que este no es gasto, que aquí, que allá, con tal de no devolver ese IVA de crédito fiscal a los exportadores como tal. Bueno, pero esas son temáticas que se utilizan para poder mantener la política fiscal, la política económica, la política financiera, una política de precios, que al final influye en una política comercial como tal. Función de cuentas nacionales que le compete al Banco de Guatemala venir y administrar. De ahí que desde ahí salgan los parámetros para los índices de canasta básica o índices de precio o para el famoso Producto Interno Bruto, que si bien es cierto, salen las distintas variables, pero es la unidad técnica del presupuesto dentro del Ministerio de Finanzas quien las aplica para efectos de poder básicamente pronunciarse y ver si el Ejecutivo le traslada al Legislativo la capacidad de endeudamiento que pueda tener el país. En caso contrario, no la aplica. Todo este juego matemático obviamente no va a ser objeto de examen, pero sí es prudente que sepan cómo funcionan instituciones y el porqué de un encaje bancario, del porqué de una política monetaria, del porqué de una política de precios, del porqué de una política económica como tal. Entonces, son situaciones que vienen al caso y que, dicho sea de paso, pues, el Banco de Guatemala, muchas de estas las controlará. Me detengo. Comentarios, dudas, aportes. Sí, yo solo tengo una duda, usted habló de los principios De Basilea. Ajá. ¿Eso está vigente en los bancos o eso no? ¿Cómo así, perdón? O sea, esos principios están dentro de los bancos. Sí. Es algo vigente. Sí, mire, esto es una situación que por obligación todo el sistema bancario nacional, incluso el sistema bancario público, que hay que reconocer que si bien es cierto, funciona como un banco privado, el crédito hipotecario es de capital público. ¿Ya? El Banco de los Trabajadores pues tiene un mix, porque tiene un aporte de Estado y aporte de muchos empresarios y sobre todo trabajadores, que incluso ya ni les convirtieron sus aportes en acciones actualmente, y que allá por el 80, década del 90, eran descontados obligatoriamente. ¿Ya? Entonces, aquí pasa a ser un banco mixto, al igual que lo es Banrural. Banrural tiene el 49% del gobierno, del Estado, y el 51% de la iniciativa privada. Es un banco que han querido tocar siempre porque es uno de los que tiene mayor rendimiento, porque al final tiene más de 340 agencias a nivel nacional, porque hay municipios que tienen hasta 2 sucursales, ¿ya? Entonces de eso se deriva que casi los 340 municipios de este bendito país tengan como mínimo una agencia. Produce tanto que, dicho sea de paso, han querido trastocar la junta directiva, ese consejo de administración, en donde hay representantes del Estado, que penosamente todo esto se convierte en una situación política, ¿ya? Y han querido trastocar precisamente queriendo adquirir más acción, pero la iniciativa privada se ha cerrado y de esa cuenta no han permitido más allá de un porcentaje de control de parte del Estado. Pero para todo el sistema aplica, con excepción Banco de Guatemala, porque Banco de Guatemala no realiza operaciones activas y pasivas como sí lo realiza. Pues, si no es allá, es allá. Bueno, no le aplica precisamente ese tipo de operaciones como tal, ¿ya? Ahora, no solo acá, esos principios le rigen a todo el mundo.
Y hay 8 potencias económicas que son las que conforman precisamente esa Junta de Basilea. Canadá, irónicamente Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Bélgica, Holanda y si mal no estoy, Alemania. Aunque Alemania creo que tenía un problema y de ahí se nos había colado un país de Nippon, creo que los chinos, por ahí. ¿Ya? Precisamente porque las Alemanias, con el tema de la caída después de la perestroika y todo eso, cayeron y perdieron. Pero irónicamente, a nivel latinoamericano, Brasil es potencia. ¿Es el famoso G8? Sí, correcto, es parte del G8. Bueno, ¿perdón? Disculpe, ¿la Junta Monetaria es un órgano permanente o...? Sí, revise por favor el finales del 132, por favor, de la Constitución. Ahí aparece, ¿verdad? Que durará en su cargo la mayoría, con excepción de los últimos 4, un año. Y ahí todos los demás por el tiempo o el periodo que el Estado. Si el presidente nombra al presidente de Guatemala y lo deja durante sus 4 años, eso es lo que dura, al igual que los ministros, al igual que en este caso me atrevería a pensar que muchas veces el representante del Congreso, pero donde es casi consejos de administración de bancos privados, la USAC, Congreso no, Congreso son los 4 que duran un año, nada más, y cada año son renovados. Por lo tanto, sí es permanente y es la autoridad máxima en materia financiera. A ver, por ahí. Ay, perdón, solo para ver si podía repetir las potencias. Perdón. Bueno, G8. Recuerdo que está Brasil, recuerdo que está Bélgica, está Holanda, está Inglaterra, está Francia, está Estados Unidos, está Canadá y de ahí tengo entendido que ahora es un país japonés. Rusia. No. Tenemos el problema que... Ajá, correcto. Al igual, es más, Rusia con la masificación que tiene ya de estados, de igual forma. Al igual que las 2 Alemanias se debilitaron, precisamente. Bueno, ¿alguien más, señor? Bueno, yo dejaría entonces cuáles fueron las función del Banco de Guatemala. Voy con 2 puntos más atendiendo a la ley orgánica del Banco de Guatemala. El representante legal del Banco de Guatemala pasa a ser el gerente general del banco. ¿Ya? Ese es 1. Y 2, del Banco de Guatemala. ¿Ya? Ahí puede aparecer alguien que... Me están agarrando el pescuezo, ¿no? Así quiero yo. El representante legal pasa a ser el gerente general del Banco de Guatemala. 2. El Banco de Guatemala tiene prohibición expresa, atendiendo al 133 de la Constitución Política, de, en este caso, patrocinar, ¿ya? O, en este caso, financiar actividades de Estado. Esa prohibición tiene una excepción, solo en caso de pandemia. Solo en caso de pandemia sería que en algún momento pues se tendrá que venir y limitar. ¿Ya? Disculpe. Vigilancia permanente. Y esa vigilancia permanente es precisamente la creación de la superintendencia de bancos, quien tendrá al final pues supervisión como tal. Bajo esta estructura entonces la superintendencia de bancos hoy en día sí tiene herramientas para poder intervenir administrativamente, civilmente y penalmente al sistema bancario y a las entidades financieras en general. Si ustedes revisan, y lo tuvieron que haber visto en su curso de Derecho Mercantil 1,
¿ya? Hay entidades que se rigen precisamente bajo el Código de Comercio tal y como las que establece el artículo 12. Ustedes revisan en su Código de Comercio el artículo 12, vamos a encontrar las sociedades financieras, las aseguradoras, reaseguradoras, afianzadoras, reaseguradoras, los almacenes generales de depósito, las casas de bolsa, casas de cambio. Bueno, ahí no llega a tanto, pero sí aparecen bancos. Las casas de bolsa, hay operadores de tarjeta de débito, crédito, los operadores de POS para lectores de tarjeta, los operadores de cajilla de seguridad. Todo este tipo de entidades, sumándole una sociedad financiera privada, sumándoles también sociedades como, por ejemplo, hoy en día los famosos operadores de tarjeta de crédito y débito, ¿ya? Todos dependen y pasan a ser parte de un grupo financiero. Y el decreto 19/2002, que es la ley de bancos privados y grupos financieros, es aquella entidad que para empezar vas a hacer el famoso paraguas. ¿Ya? Paraguas donde hay un banco como accionista mayoritario y el banco tiene que constituirse como ese. Y ahí vienen aseguradoras, reaseguradoras, afianzadoras, casas de bolsa, casas de cambio, operadores de tarjeta de débito, crédito, almacenes generales de depósito, sociedades financieras privadas. Y todos bajo la figura de S.A. Y el paraguas, que al final es un grupo financiero, ¿ya? También debe de constituirse como sociedad anónima. Pero dentro de la misma ley establece que todas se van a constituir bajo esta figura de sociedad anónima en todo aquello que no riña con su ley específica. Ejemplo, una aseguradora, si ustedes ven, básicamente el Código de Comercio es lo único que establece en el 12, de aseguradoras, reaseguradoras, afianzadoras, etc. Pero ¿cuál es la ley específica de las aseguradoras, reaseguradoras, afianzadoras, reafianzadoras? Ahí vamos a encontrar el decreto 25/2010, recuerdo que es. ¿Ya? Esa ley especial establece que para que funcione solo, y óigase bien, solo, digo una, como aseguradora, debe de tener un capital mínimo pagado de 13 millones de quetzales. Y si va a funcionar como reaseguradora, tiene que tener nuevamente 13 millones de quetzales pagados efectivamente. Y si al mismo tiempo va a ser aseguradora, reaseguradora, afianzadora y reafianzadora, va a tener que contar con 52 millones de quetzales efectivamente pagados, siendo una sociedad anónima. ¿Y qué establece el artículo 5? Código de Comercio? Sí. Ayúdenme, por favor, licenciada. Artículo 90. ¿Cuál es el capital mínimo pagado para una sociedad? 200 quetzales. Artículo 90. Capital pagado inicial. Al constituirse una sociedad anónima, el monto del capital inicial de la misma será de por lo menos 200 quetzales. Gracias, me entiendo. Bueno, ya solo ahí podemos encontrar. La ley específica nos lleva a que 13 millones de capital efectivamente pagado. Entonces, por eso es de que al momento de la constitución de cualquier grupo financiero, que dicho sea de paso, lo menciono un poco más. ¿Por qué? Porque la superintendencia de bancos va a ser la responsable de mantener vigilancia en este tipo de instituciones como tal. Y al final será la superintendencia de bancos la que podrá venir e intervenir en una casa de bolsa que al final, el otro día lo mencionaba. A ustedes no sé cuántas sociedades les explicaron que había. Ya el IC Barranchina me decía del 1040 al 1055, 15 artículos que regulan la nueva sociedad de emprendimiento. Sí, pero está el 34-96, que es la ley de mercado de valores y mercancías. Es ahí en su artículo 72, 74, por ahí en esos dos, se reconoce la sociedad de capitales y que van a tener capital variable, ¿verdad? Sin necesidad de modificar
su escritura de constitución. Lo explicaba acá el último día, ¿ya? ¿Qué pasa con una sociedad de capital variable regulada por la ley del mercado de valores y mercancías? Se va a constituir por 50.000 unidades. Y cada unidad, atendiendo al artículo 90, va a tener un valor de 10 a 100 quetzales o múltiplos de. Entonces, aquí, ese tipo de sociedades va a ser SA de capital variable. Y solo hemos visto esta estructura jurídica en las compañías o empresas mexicanas, o sea, entidades mercantiles mexicanas y en las salvadoreñas. Compren una bolsita de esas que tanta grasa y sabores artificiales trae. Y a ver, a productos tal y tal, SA de CB. Entonces ahí vamos a encontrar. Pero ¿qué pasa con en ese caso con ellos? Una sociedad de capital variable. ¿Van a incrementar su patrimonio? Tienen que modificar la escritura constitutiva. Aquí el artículo 16 de nuestro Código de Comercio regula claramente el registro y ese tipo de formalidades, tanto el 16, 17 y 18 del Código de Comercio, en cuanto a que toda modificación debe ser trasladada al registro mercantil para efectos de modificar el capital. La excepción a la norma, la del 1040 al 1055, un formulario nada más. Y en el portal electrónico el registro mercantil. Pero de ahí todas las demás se constituyen bajo instrumento público. ¿Y qué es un instrumento público? Escritura en protocolo del notario. ¿Qué es lo que vamos a llevar? El legajo de fotocopias de ese protocolo para que sea inscrita o modificada en el registro mercantil. ¿Y por qué en el registro modificado? Recuérdense del 1517 del Código Civil. Existe contrato. Cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. ¿Y qué es la obligación? Todo aquello resultante en dar, hacer o no hacer alguna cosa. 1319 del Código Civil. Entonces, cuando empezamos a ver este tipo de obligación, esa modificación, esa extinción por obligación debe de inscribirse en el registro mercantil. Si es creación, por supuesto. Aparte está lo que regula el 1728 del Código de Comercio, perdón, del Código Civil, en cuanto al contrato de sociedad. Contrato de sociedad. Dos o más personas convienen aportar bienes o determinados bienes, ¿ok? Para poder, decir que promover, obtener utilidades, ¿verdad? Como tal. Y con eso constituyen una sociedad, un contrato de sociedad. Aunque es un 1728, yo siempre he dicho que le faltaron dos escenarios. La creación del patrimonio propio, porque ya no es de los accionistas o de los socios, sino que es de la sociedad como tal. Y al mismo tiempo, la personería jurídica, que es distinta la de la sociedad a la de cualquier socio o accionista. ¿Qué diferencia podemos encontrar entre socio o accionista? Hay un voluntario. No estamos en mercantil 1, pero es parte del mercantil 1. Vale, los socios. El socio respondía por... Licenciado, si no estoy mal, el socio figura dentro del acta constitutiva. El accionista puede ser parte o dueño de una porcentaje de la empresa, pero no figurar dentro del acta. Vale, gracias. Hay sociedades de personas, sociedades accionadas. La sociedad, en este caso colectiva, la encomandita simple y la de responsabilidad limitada pasan a ser sociedades de personas. Prevalece el buen nombre. Por eso es de que ustedes todavía encuentran en la colectiva Arreaza Galvez y Abogados, sociedad colectiva o sociedad en comandita simple. ¿Qué pasa en la comandita simple? Les aparece nuevamente una figura personal, tal y como lo iba a exponer el licenciado Barranchina, que creo que por ahí, una responsabilidad ilimitada, mancomunada y solidaria. Son cosas totalmente distintas. El liga acá mencionaba algo importante, ¿verdad? Pero yo dejaría más que los socios pertenecen a sociedades de personas. ¿Por qué? Porque las sociedades de capital, básicamente ahí lo que se negocia son acciones. Ahí no prevalece el nombre de una persona.
Claro, en Guatemala, dándole mal uso a la sociedad anónima, llegaba el fulano con suficiente capital, pensemos 1 millón de quetzales y agarraba, venite vos, le decía al chofer o a la señora que nos pasaba el café, y vénganse, una acción cada uno, y yo voy a tener 98, ustedes una y uno. Entonces él disponía como que era su pulpería, como que era su tienda, venía, se metía, sacaba, se volvía a meter otra, sacaba, manejaba a su antojo, y de ahí le dan nacimiento a esa sociedad de emprendimiento. Un solo accionista, un solo ente administrador que es el que ejerce la vigilancia, la administración, las decisiones dentro de una sociedad. Pero fue dado el mal uso que se le dio a la sociedad anónima. Entonces eso lo realizaron la mayoría de políticos en aras de poder venir y limpiar todo aquel tipo de entidades mercantiles que han inscrito para que participen en las famosas propuestas que muchas veces le traslada el Estado a la ciudadanía. De ahí que aparezcan 2, 3, de ahí que aparezca después del gobierno de Portillo y después lo hizo también el gobierno del señor de las estrellas en la solapa que acaba de salir del bote, ¿ya? Y que lo que hicieron fue, quieren ustedes quitarse el clavo de una sociedad, paguen 1,000 quetzales ante la SAT y puede cancelar su sociedad. No, hombre, si hay un proceso dentro del Código de Comercio para efectos de la disolución de una sociedad. Y para una disolución por obligación, como es modificación al contrato social, tiene que cumplirse lo que regula el 135 del mismo Código de Comercio. Una asamblea extraordinaria, que es la que va a permitir la modificación de una sociedad. Pero bueno, dejemos el tema mercantil y volvemos nuevamente a este grupo, ¿ya? Este grupo financiero que es Superintendencia de Bancos, quien mantendrá esa vigilancia. Menciono, hay sanciones administrativas, sanciones civiles y sanciones penales para todo, óigase bien, los accionistas y aquellas gerencias que tengan impacto dentro de el quehacer de una sociedad, de un grupo financiero. ¿Por qué menciono? Recuerdo a un amigo hace muchos años, Benito, y le dijeron, te vamos a poner, lo pusieron ahí jefe de una división internacional. Ahí fue el pobre a parar al bote, ver aparte de sus funciones, firmar precisamente los certificados de depósito a través de pagar. Ahí está en el bote, ¿va? Y que al verlo los accionistas se llevaron sus más de 300 millones de quetzales. Y él, como alguien que, bueno, desarrolló carrera en la institución y que porque le pusieron su sueldo por ahí de 15,000 en ese entonces, ya era suficiente, claro. Y ni le ha alcanzado ni para salir del bote, ¿ya? Entonces, hoy en día, aquí vamos, Superintendencia de Bancos ya no solo cae en contra de los accionistas, ya también cae sobre las gerencias que tienen determinación. Una gerencia financiera, una gerencia de división y por supuesto un presidente del consejo de administración y un gerente general. Sobre eso cae cualquier tipo de sanción. Cuando menciono sanciones administrativas, el banco quedó desencajado, empieza a sancionar a cada una de las instituciones. La primera vez una multa, obliga a que el Banco de Guatemala le inyecte recursos, le cobra la tasa de interés, en este caso líder, pero al mismo tiempo, no solo le están cobrando dinero por los 200,000 que le prestaron, sino que le están cobrando una multa, por ejemplo, de 50,000 quetzales por haber quedado desencajado la primera vez. Y así es progresiva. Cuando esta situación se sale de la esfera dentro de un mes y va más allá de 8 veces, automáticamente ya hay intervención del banco. Y en ese proceso de intervención vamos a encontrar entonces que pueden venir los de la Superintendencia de Bancos y dejar a 2 personas como interventores de la institución para ver cómo las transacciones operan de forma normal. Y en caso de una anormalidad, automáticamente se decreta la intervención de una junta de exclusión de activos y pasivos para con el banco. Y esto lo regula la Ley de Supervisión Financiera. Bueno, ellos tienen la potestad entonces de sancionar, de presentar denuncias civiles, penales, administrativas también,
también tienen la obligación de mantener vigilancia porque todas estas instituciones de banca privada cumplan con aquella resolución de la Junta Monetaria, en donde recuerdo que tenía mi cuenta ahí de 500 pesos, ahí se me olvidó y pasó un año. Cuando llegué me la habían cancelado de oficio. Esos 500 pasaron a ser parte del COPA. Y así todas las cuentas que no tienen movimiento durante un año y que no tienen más allá de 1,000 quetzales, muchas veces son canceladas y todo ese fondo, ese dinero pasa a ser parte del fondo de protección a la ahorrante. Entonces los bancos van a tener vigilancia permanente a través de la Superintendencia de Bancos. De igual forma, van a tener que mantener vigilancia por el cumplimiento del encaje bancario, del encaje legal, de la aplicación de tasas de interés activas o pasivas. Hoy en día, hacia aquellas sociedades operadores de tarjeta de crédito, ya con la nueva ley, automáticamente la Superintendencia de Bancos tendrá que vigilar. Primero, que los bancos estén cumpliendo con no hacer cobros afuera del compromiso real de la tarjeta. Que den la facilidad al usuario, por ejemplo. 3, recuerdo que también hay por ahí una cláusula en donde si alguien no puede pagar, pues automáticamente no le pueden aplicar los intereses usureros. Sin embargo, le pueden detener ahí, le congelan y le pueden permitir crear un convenio de pagos a efecto de no incurrir en esas ilegalidades que incluso todavía hay algunas entidades financieras que está uno durmiendo y de repente 1 de la mañana. Mire, fíjese que usted estaba de referencia de Don Perico de los Palotes y él debe 1 millón acá y ya no pagó. Ese tipo de situaciones se pueden denunciar hoy en día. Ejemplo, las aseguradoras. Hagan de caso que por mala suerte viene el licenciado y me compra un seguro el día viernes en la tarde, noche. Y me dan cheque, yo le extiendo el recibo, me voy. Pero gracioso, ¿ah? Aparece por ahí un cuate, vamos, y no, bueno, día sábado no se podía porque las sociedades estas no trabajan las aseguradoras. Y resulta ser que hasta extravié el recibo, la copia del recibo, el cheque, o lo cambié y me lo gasté. ¿Va? Y día lunes, resulta que al día sábado, espero que nunca le pase, le robaron el carro. Viene y se presenta. Y dice, mire, yo había dado. Viene el asegurador y le dice, perdóneme, el corredor de seguro, después de pelea, agarró furia y no ha venido. ¿Va? Entonces, ¿qué pasa al final? Empieza el conflicto. ¿Qué es lo que realmente debe hacer uno? Y que, ojo con esto, uno debe de acudir a la Superintendencia de Bancos, presentar su queja. ¿Por qué? Porque la aseguradora no me puede venir y decirle a él, ejemplo, yo fuese su abogado, le voy a decir, mire, es que no le puede decir de que porque el corredor no ingresó, ese no es problema de él. Ayúdenme con el 670 del Código de Comercio. Representación aparente. Sí. Por favor. Artículo 670, representación aparente. Quien haya dado lugar en actos positivos u omisiones graves a que se crea, conforme a los usos del comercio, que alguna persona está facultada para actuar como su representante, no podrá invocar la falta de representación respecto a terceros de buena fe. Nada. ¿Qué implica, va? Yo entregué un recibo y resulta ser de que yo estoy acreditado en 3 aseguradoras, pero actúo en calidad de agente independiente, o bien puedo actuar en calidad, óigase bien, de corredor de seguros específicamente de una sola entidad, pero en este caso de 3. Y vine y claramente le dejé especificado con quién le iba a prestar el servicio. En esta instancia lo que sucede es de que la entidad mercantil no puede decir de que yo no trabajaba con él. Yo nunca llegué y mire, yo tengo un mandato y represento. No, pero he generado negocios en nombre de esa entidad mercantil, he cobrado y he entregado precisamente los formularios para reclamo de cualquier seguro como tal. Entonces, acá esa representación aparente pasa a generar cierta presión, porque de una forma
ahí sí que tácita, la entidad mercantil me contrató como su auxiliar de comercio. Yo realicé transacciones comerciales como que si yo fuera el principal, como que si yo fuese esa sociedad. ¿Por qué? Porque ellos tácitamente me han facultado, ¿verdad? Dándome una comisión, yo habiéndoles comprado y cambiado. Cuando uno llega entonces a la superintendencia de bancos y le dicen, no, fíjese que, bueno, esa es responsabilidad de ustedes. Si no, ¿con quién? Alguien vino y se le ocurrió, vamos a la famosa, apliquemos la ley de la DIAPA. Perdónenme, no podemos aplicar ley de DIAPO. Si para eso está la ley de supervisión financiera, y ese es un negocio financiero como tal. ¿Y qué establece el artículo 13 de la ley del organismo judicial? La primacía de la ley. ¿Qué pasa con esto? Licenciado, ¿usted la tiene? Sí, Ahí. esta primacía de la ley. Contra la observancia de la ley no puede alegarse ignorancia, desuso, costumbre o práctica en lo contrario. Muchas gracias. Bueno, ¿qué pasa entonces? Estamos encontrándonos que, ¿ya?, atendiendo a esa primacía, básicamente la ley especial es la que va a prevalecer. Y en este caso es ley de supervisión financiera, no ley de diario como tal. Por lo tanto, hay que exigirle a la superintendencia de bancos que venga y presione a la aseguradora. ¿Para qué? Para que le dé cumplimiento del resarcimiento de los daños según la, ahí sí que, forma contractual de póliza que se haya obtenido como tal. Bueno, esto es en función de una ley de supervisión financiera. Insisto, aparte de sancionar de las tres formas, tienen que verificar la aplicación de los encajes, deben de aplicar también o verificar la aplicación de las sanciones a través de la imposición de una tasa de interés líder, y por último, ellos son los obligados a emitir dictamen técnico para la creación de cualquiera de las entidades financieras. Es decir, que ellos no van a ir ante un notario a fraccionar la escritura y luego ingresarla al registro mercantil, sino que tendrán su escritura, le entregarán toda la información a la superintendencia de bancos, la superintendencia de bancos hará la investigación respectiva y cuando tenga el dictamen lo eleva a Junta Monetaria, y Junta Monetaria ordena publicación e inscripción de dicha entidad. Y ahí, modificaciones de igual forma. Las sociedades de emprendimiento, que los valores de las unidades son las que se elevan o disminuyen en múltiplos de 10 a 100, pues únicamente a través de dictamen técnico de superintendencia y resolución de Junta Monetaria para que se apruebe el incremento o la disminución del capital, sin necesidad de tener que estar acudiendo ante el notario y luego ante el registro mercantil. ¿Queda claro eso? ¿Sí o no? Los miro no convencidos, ¿no? Bueno, sí, bien, eso sí. Si no lo, bueno, y por cierto, usted dentro de 8, ¿no? Nos vamos a ver las caras. Ahí voy a saber si hay dudas o no. Bueno, regreso en unos 15 minutos.